Hola amigos de las tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Taiz. Y yo soy Luis Hernán Castañeda. ¿Cómo están? Estamos otra vez en esta aventura, pero hoy día hay un pequeño cambio, ¿no? Tú Así. sigues evidentemente en Perú, ¿no? Estás a contraluz, demostrando que te llega todas las teorías que hemos visto en YouTube. ¿Sugieres que en Perú todo es de peor calidad? No, No, ¿qué pasa? sugiero que ya te soltaste el moño, ya a contraluz Bueno, nomás, etcétera. Bueno, está bien, confiamos en nuestros espectadores. claro. Eh, y yo voy a hacer un cambio importante, que yo sé que para la mayoría no va a ser tan importante, para mí es fundamental y A es ver. este. Mm, Cambio de lentes. Mira, has esperado este momento para hacer He esperado la este momento, metamorfosis. exacto, porque además ya he subido de medida. Sí, amigos, subí de medida, cada vez no me hago más joven cada vez, las canas no mienten, las Ujú. fotos no mienten, el video no miente. Y he preferido ponerme de negro, esta vez ya no blanco, para no ser tan canoso, digamos, porque creo que el blanco levantaba mis canas. Bueno, Iván, creo que si queremos ocultar la edad vamos a salir perdiendo acá. Así que Sí, no, mejor hay ser que, honestos. vamos a ¿Ah? salir con máscara, como ese grupo francés que está tan de moda, que has visto que tiene unas máscaras con lunares, Sí, así. sí, 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 así tal Así cual. voy a salir, no sé cómo se llama ese grupo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la excelente acogida que tuvo el video del top 12 de cuentos peruanos, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Queremos agradecerles porque ha sido el video más exitoso de todos los tiempos para este humilde podcast, ¿no? Impresionante. Mm. eh, este, ha tenido un crecimiento, un gusto, ha habido muy buenos comentarios. Creo que hoy cayó uno malo, me parece, ¿o no? Sí, 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 Pero no siempre sé por si es ahí sobre hay. ese o sobre otra cosa, pero bueno, a mí no. Y ha sido la verdad muy divertido hacerlo. Eh, para mí ha sido interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Porque era Sí, como, ¿qué cosa creo yo que es un buen cuento, ¿no? ¿Qué así cosa yo es. quisiera leer de todas maneras, ¿no? Algo así. Mira, hablemos un poco de esto y del éxito, entre comillas, aunque esa palabra no gusta a mucha gente de ese programa, porque pienso que puede ser interesante para la gente que quiere hacer podcast, que le interesa cómo, digamos, empezar a difundir su trabajo, su contenido en YouTube, en las redes. Y yo creo que hay tres factores acá, si quieres empezar un poquito hablando de esto, que hacen que ese programa haya sido un buen programa, un programa bien acogido. Primero, la espontaneidad, o sea, no planificamos nada, si tú te acuerdas. Sí, claro. Un ratito antes del programa dijimos, ya, el tema es este, 6 cuentos tú, 6 cuentos yo, y hablar. Y al final se convirtió casi en una clase de cuentos sin querer. Ujú. Y creo que eso se nota, ¿no? Ese desarrollo orgánico de la charla se nota en un podcast. Segundo lugar, que nos fuimos una semana y creo que la gente se asustó, ¿no? Esto ya murió el podcast. Fracaso. Ya Sí. fue como tantos podcasts que desaparecen sin pena ni gloria y sin avisar, ¿no? Y al ver que reaparecía, la gente se entusiasmó. A lo mejor, eso es una broma. Ojalá. Y en tercer lugar, el tema de la miniatura con los 12 mejores, ¿no? Claro. Eso que irrita a muchas personas es lo que YouTube ama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que siempre promueve más en sus Bueno, algoritmos. como yo tengo muy poca gente, mi canal de YouTube es muy poco, o sea, casi todo el mundo ve esto a través del tuyo. Yo no Ah, veo las métricas, pero yo no sé cuánto es así orgánico, cuánta gente ha venido de otras partes, ¿no? sí, eh, Pero es interesante, ¿no? La idea es que queremos promover más canales de YouTube de gente que haga más crítica, de que le vaya súper bien, les vaya 1000 veces mejor que lo más o menos que nos ha ido a nosotros, nos ha ido extraordinario. O sea, estamos hablando de cifras mínimas, ¿no? De 1000, 2000, o sea, es claro, nada, pero sí, pero de todas maneras es interesante que el YouTube se vuelva lo que fueron los blogs, un canal de expresión total. para la gente que quiere decir lo que opina y no tiene acceso a medios, ¿no? Así Bueno. es, Iván. Y para que la gente sepa, a ver, estoy buscando cuánta plata hemos ganado con este video. Uy, Hemos uy, ganado $3.70. ¿Qué te parece? vamos video. Con ese tres video que con es el más setenta exitoso de la historia. 3,70 ya. Mira,
De ahí ya me puedes mandar un libro de Perú. Bueno, cuando vuelvas cuando vuelvas a, por lo menos el correo de un libro me lo puedes pagar, ¿no es cierto? Ya, yo Claro, pago el claro, libro, tú me claro. pagas el correo. Cuando vuelvas Sí. a Vermont. Esto es para que la gente vea que los youtubers literarios ganan menos que el sueldo mínimo, mucho menos. Sí. Pero bueno, creo que no lo hacemos para ganar plata. No, para Eh, nada. el día de hoy tenemos un programa que me parece súper interesante, que es sobre un autor al que yo adoro, al que admiro muchísimo Ajá. y del que he hablado intensamente sobre todo durante la pandemia. Creo que hablaba de él, explicaba, ¿no? Y siempre utilizo, cada vez que dicto clases aparece su nombre, que es Raymond Carver, ¿no? Aquí Entonces está. vamos a dedicar este programa para exprimir a Carver, ver todos sus trucos, qué cosa es Carver, cómo se lee Carver, ¿no? Y está asociado a algo que ya luego presentaré, ¿no? Pero es un programa dedicado a Carver y se llama solamente Carver, porque no vamos a llamar todos los Carver, de qué hablamos cuando hablamos de Carver, que Claro, sería un buen título, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Carver? Quizás se claro. llame así, no sé, o se llama así o se llama Carver, Buenísimo. ¿no? Buenísimo, Iván. Vamos adelante. Vamos a hablar. Esperemos que no dure 2 horas como la anterior, pero y que a la gente le ha gustado, ¿no? Me encantó porque puse, Sí. parece un café, me dicen, me preparé un cafecito, mientras almorzaba los escuché, así que bueno, No, hay un gente lunch, que ponía, me quedé en el momento minuto 40, ya regreso mañana. ya regreso mañana. Sí. Divertido. Cosa que yo hago siempre, ¿ah? Yo también cuando Claro. veo videos largos los pauso y luego tengo un montón de videos ahí guardados, pausados. Sí, Bueno, sí, sí, sí. ¿de qué hablamos cuando hablamos de Carver o Carver, ¿no? Y hay una Bien. razón particular, ¿no? La explico yo. Nosotros hemos decidido salir de este formato YouTube o salir de la exclusividad de YouTube y tener Ujú. un formato. Hace tiempo estábamos dando vueltas de cómo podríamos tener una interacción mucho más integral, formal con nuestros oyentes, sobre todo los más grandes seguidores, los más fieles, los que les interesa la literatura, la creatividad, ¿no? Y se nos ocurrió pues hacer directos o bueno, varias cosas, pero una de ellas fue hacer un curso express, porque tanto Luis Hernán como yo tenemos un montón de cosas que hacer paralelas, así que no podemos hacer un curso tan extenso, pero un curso de 3 días, tremendamente intenso, ¿no? No sé si una vez cada 2 meses o una cada mes, ya veremos según la acogida que tengamos, Claro. que él será el taller express de otras tardes. El taller express de otras tardes, Sí. exactamente. Ujú. ¿Tú quieres explicar la dinámica de cómo será el taller? Bueno, sí, bueno, bueno, para enlazar con lo anterior, recordar que esto fue algo que anuncié en un directo del canal del escritor rural, que propuse en ese directo hace un mes ya y anuncié que haríamos esto, Iván, y encontré un montón de entusiasmo y de buena respuesta de la gente que estaba en ese directo conmigo, y ahora se va a dar la realidad de ese taller express Mira, o taller al paso te o digo que taller intenso y corto, ¿no? yo ya tengo 2 matriculados, ¿ah? Antes de que- Tú y yo, ¿quiénes? ¿Ah? No. No, tengo ya 2 personas que me han dicho, sepárame un cupo, yo de todas maneras voy Ah, ahí. excelente, Ya, excelente. Bueno, vamos a hablar de la dinámica de este taller, Iván. sí, Le explico yo y la complementas tú si te parece. sí, Es un perfecto. taller al paso, intenso, concentrado, que busca, digamos, inocular en los participantes esa esencia carveriana que después va, digamos, a fructificar en sus cuentos, en su escritura, ¿no? No hay nivel, para empezar, digamos, no hay un nivel específico de estudiantes. Quien quiera puede participar. Después tenemos que fijar tú y yo el número exacto de participantes, cuántos queremos que O estén, sea, va a ¿verdad? ser Para que sea limitado de todas manejable. maneras, porque sí. Es un número limitado porque si no sería imposible, ¿no? Y será, digamos, un taller distribuido en 3 sesiones, ¿no? La primera sesión será teórica y estará a cargo de ti o de mí, ya veremos cómo organizamos, para explicar algún tipo de, digamos, técnica, más que técnica creo yo, estrategia, me gusta más esa palabra, estrategia literaria carveriana, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el uso de la metáfora en Carver, ¿no? O los diálogos en Carver,
o la descripción en Carver, o qué tipo de personajes, en fin, cómo construye personajes Carver. Algo por el estilo que anunciaremos en su debido momento. En la siguiente sesión, el otro, digamos, loaisiano tomará la posta, seas tú, sea yo, y explicará de forma teórica, como una exposición, ¿verdad?, su visión de Carver, y sus técnicas, sus estrategias, lo que quiera decir con respecto a la escritura carveriana. Eso correrá a cargo de ambos, tú y yo, por separado, ¿no? Aunque seguro estaremos presentes como oyentes, digamos, cada uno en la clase maestra del otro. Para luego, en la tercera clase, ¿no?, en la tercera sesión, reunirnos todos, tú y yo y todos los talleristas, para leer, escuchar y comentar los cuentos de las personas matriculadas, ¿no? Cuentos, específicamente cuentos, es un taller de cuento, donde podremos comprobar, pues, y valorar la aplicación de estas herramientas, de estos conceptos, estas ideas carverianas antes discutidas en la clase, o tal vez sugerir, ¿verdad? En este punto, por ejemplo, del cuento, podrías incorporar una estrategia carveriana y sería de mucho provecho para el éxito de tu historia. Algo así, ese es el plan a grandes rasgos, ¿verdad? Exactamente. Para resumir, la idea va a ser un taller express porque es un jueves, un viernes y un sábado, ¿no? Eso. 3 días seguiditos. 3 días seguidos. El día jueves será en la noche, horario Perú, ¿no? Pero será online, así que pueden entrar de cualquier lugar. Si alguien es de Europa va a ser un poco más difícil porque va a ser en la noche, pero bueno, igual alguien se puede madrugar si quiere. Y el jueves dictó yo o dicta Luis Hernán, y el viernes el otro que no dictó, como podemos estar presentes en la clase, pero el profesor será uno de ellos, cada uno de nosotros. Y son 2 horas intensas. De lo que vamos a hacer es sacar la estructura, la arquitectura, en este caso de Carver, pero luego serán de otros autores. Porque yo tengo, y creo que Luis Hernán está de acuerdo conmigo, la idea de que la mejor manera de aprender a escribir, es escribir subrayando, es decir, entendiendo qué cosas han dicho los autores, Claro, ¿no? que sí. Cómo se han expresado, cuál es su arquitectura, su estrategia, sus técnicas, ¿no? Y poner al lado en los cuadernos, mira, así dialoga, así cambia de personaje, mira, estas palabras usa comillas, usa guión, ¿no? Utiliza la segunda persona, la tercera, ¿no? Entonces, Sí. conocer muy bien la arquitectura, la estructura de estos grandes maestros, ¿no? Y de repente no tan grandes, porque también con el error se puede aprender, pero bueno, eso ya es un poco Claro. para después, para una aventura, ¿no? Pero vamos a empezar por los grandes, ¿no? Y entonces en estas 2 clases teóricas vamos a exprimir lo que consideramos que es la armazón, la estructura, lo que hace a alguien lo que es, ¿no? ¿Qué hace a Carver, Claro. Carver, ¿no? Exacto. Y enseñar para cómo nosotros en nuestra propia obra, en nuestros propios intereses, podemos aplicar esas técnicas, utilizarlas, jugar con ellas, ensayar con ellas, ¿no? Entonces, el día sábado habrá una cuentatón. Van a Eso. leer sus cuentos. Si nos tenemos que quedar hasta 4 horas, serán 4 horas, ¿no? Porque queremos escucharlos, comentarlos, que los otros alumnos comenten. Pero evidentemente son cuentos que tienen que ver con las estrategias que hemos enseñado, ¿no? O sea, ya sea un cuento hecho es profeso para la clase, o ya sea un cuento que han adaptado y quieren saber si tienen las estrategias de Carver, ¿no? Yo escribí este cuento a ver si tiene, ¿no? Claro. Pero nuestra visión es si funcionó el cuento y si funcionaron las estrategias. Ese es más o menos que nuestro taller express, que vamos a empezar en junio. La primera semana de junio, ¿no? Exactamente, Iván. Y para comentar un ratito lo que has dicho de escribir subrayando, soy un convencido de que así hay que aprender, ¿correcto? Y les pongo una analogía, que es cuando uno aprende un idioma extranjero, ¿no? Cuando aprendes un idioma extranjero, no es que simplemente por escucharlo se te va a pegar automáticamente esa lengua, ese idioma. No es, digamos, una asimilación espontánea lo que ocurre, sino que uno tiene que hacer un trabajo consciente de subrayar, de recordar, ¿no? Hay una intencionalidad muy clara, ¿verdad?, que tiene que ver con incorporar estructuras, que es
justamente lo que estamos haciendo o lo que vamos a intentar hacer en Exactamente, ¿no? este curso. Incorporar conscientemente estructuras para luego en una etapa posterior olvidarlas, ¿no? Y Claro. que se conviertan en una especie de segunda piel del escritor, ¿no? Es como que el escritor que aprende va sumando esas pieles, ¿no? Y luego ya no piensa en ello, sino que simplemente salen las Exactamente. carveriadas, salen cuando hacen Carveriadas, falta, ¿verdad? exactamente. Por eso se llaman carveriadas el taller. Tú sabes que Carveriadas. yo tengo, para hablar de astrología, yo tengo el medio cielo, que es la parte profesional, la forma en que me conecto con mi vocación, mi carrera, mi profesión. Lo tengo en Virgo, ¿no? Ujú. Casa 10 en Virgo, y Virgo es el orden, es la estructura. Y entonces a Claro. mí, desde muy pequeño, siempre me interesó muchísimo entender las estructuras de los relatos, de las novelas, o sea, no tanto la trama, sino cómo Ujú. se estructura. Y para mí, en todas las clases que yo he dictado en mi vida, siempre he tratado de enseñarles a estructurar cosas, ¿no? Cómo estructura tal, cómo se estructura esto, ¿no? Y me parece lo más importante es hacer la estructura. Ya después lo demás tiene que ver mucho con la intuición, el talento, el genio de la persona, ¿no? Pero la Claro, claro. estructura para mí es muy visible y eso es de lo que creo que, al menos en mis horas teóricas, voy a tratar de mostrarles, ¿no? Cómo estructura, ya sea Carver, ya sea Ribeiro, ya sea Hemingway, el que veamos, Chekhov, cómo estructuran sus obras, ¿no? No, por supuesto, eso es tu fuerte, ¿verdad, Iván? Es tu fuerte el Exacto. tema de la forma, el tema de la estructura. Yo me voy a enfocar, y esto lo estamos planificando en vivo, ¿verdad? Al tiempo que conversamos. Si tú te enfocas en la estructura, a mí me gustaría hablar de la mirada carveriana, Claro. de qué son, cuáles son las cosas que Carver observa en el mundo y después incorpora en sus relatos, ¿no? Y son cosas, a veces objetos cotidianos, puede ser un refrigerador, puede ser un animal, puede ser una habitación, puede ser un paisaje, ¿verdad? Puede ser algo muy pequeño. Hay un cuento de Carver que se llama Veía las cosas más minúsculas, ¿no? Ese ver las cosas más minúsculas y que luego esas cosas puestas en la página cobren un sentido amplísimo, una resonancia que nos conmueva, ¿no? Esa capacidad para seleccionar lo visible. Creo que Carver es un maestro en eso y eso es un poco lo que yo intentaría, creo, hacer y señalar digamos, Claro. demostrar cómo lo hace Carver en sus relatos para que uno pueda incorporarlos. Porque no queremos aquí crear Carversitos, ¿verdad? Lo que queremos hacer Ujú. es brindar una claridad con respecto a ciertas estrategias para que luego los alumnos, dentro de su propio estilo y su propio desarrollo, puedan incorporar, ¿verdad? Tintes Exactamente. carverianos, momentos carverianos. Creo que Carver Exacto. le puede servir a cualquier autor, por más que sea un autor contrario a Carver, siempre un momento carveriano ilumina un Sí. relato, ¿verdad? Exacto. Y también, si alguien quiere aprender a leer, también puede aprender a leer a través de este curso, ¿no? Leer a Carver, leer los carverianos. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de Carver, Bueno, ¿no? a ver. Y siempre, como siempre, siempre hacemos, por si acaso hay bulla, no sé, Riverside funciona o no funciona, pero acá hay un montón de bulla. Si no escuchan la bulla es porque está funcionando. Si escuchan la bulla, una porquería. Bueno, eh, siempre me gusta empezar con el acercamiento. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Carver? ¿Cómo te acercaste a Carver? Bueno, te voy a hablar de dos momentos, Iván. El primero fue en la universidad. Yo me enamoré de Carver en la universidad. Es uno de mis primeros amores literarios, de hecho. Esos amores que no mueren, ¿no? A través de estos libritos que voy a mostrar acá, Ah, mira. que están además Oye, tú forrados. forras los libros. Eso iba a decir. Pero increíble, forras los Están, libros. sí, se ve, no puedo evitar que se vea el brillo Mm, del Vinifan, ¿no? oh, Que este es, ¿quieres hacer el pero favor de callarte, por favor? eso se llama Saturno en Libra, el Machancón. Mi favorito, Catedral, considerado la obra maestra de Carver, además. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Si me necesitas, llámame. Qué linda edición. Y no encontré tres flores o tres rosas amarillas, creo que fue una edición en español que hizo Anagrama en esa época. Así que mi amor por Carver convive con esta obsesión por Anagrama, ¿verdad? Que era un sello mítico de los años 2000, 90. Y me leí estos cuentos muchas veces siendo un estudiante y queriendo aprender a escribir. Y Carver validó para mí una cosa que, siendo yo muy distinto como escritor de Carver, para mí tiene mucho sentido, que es el valor, la importancia del mundo doméstico, de las relaciones familiares, de las relaciones entre padres e hijos, entre esposos, ¿verdad?
en la casa como un lugar válido para contar, para hacer ficción, ¿verdad? Lo doméstico como un espacio válido. Hay cierta desvaloración, minusvaloración o desprecio por esto hoy en día, lo familiar, lo doméstico, lo marital, en fin, se ve tal vez como algo menor, ¿no? Quizá el desprestigio de la autoficción tenga que ver con este menosprecio, pero a mí me sigue pareciendo muy válido hablar de este universo, este pequeño universo que Carver desarrolla tan bien, porque sus historias se parecen mucho entre sí, los personajes son muy recurrentes, ¿verdad? No hay una amplitud de este mundo narrado, es muy minimalista, muy concentrado y sin embargo muy valioso, ¿no? Bueno, ese fue mi primer encuentro con Carver, leyéndolo en la universidad con estos libritos míticos de Anagrama, y años después lo dejé de leer, ¿verdad? Porque uno deja así esos amores que nunca mueren, los deja y luego regresan, de alguna forma forman parte de uno sin que piense mucho en ello, ¿no? Y años después, hace unos 5 o 6 años, tuve el proyecto de hacer un libro de ensayos que iba a llamarse algo así como Padres Literarios, ¿no? Era un libro de ensayos, /crónicas, /cuentos, en fin, donde el plan era, mi plan un poco ambicioso por temas económicos más que otra cosa, era viajar a las ciudades de mis padres literarios y hacer una especie de diario literario de viaje. Súper proyecto. Con esa idea. Entonces quería viajar a Praga para hablar de Kafka, quería viajar a Andahuaylas para hablar de Arguedas, ¿verdad? Quería viajar a Montevideo para hablar del Hebrero. Ese fue el único texto que se realizó, ¿no? Que se sale en el próximo libro, sí. Y quería viajar a Yakima, en Washington, para visitar la casa donde es un pequeño pueblo del estado de Washington, en Estados Unidos, donde creció Carver, ¿no? Carver es un escritor del oeste de los Estados Unidos, se movió en esa zona, nació en Oregon, pero luego vivió en Washington y su vida adulta la hizo en gran parte en California, ¿no? Entonces quería ir para esos espacios y escribir sobre esos autores. Nunca llegué a hacerlo de Carver, pero en ese momento me leí la biografía de Carver, que es una biografía estupenda, muy detallada. A ti que te gustan las biografías, te encantaría esa biografía, donde se ve pues su tortuosa vida, ¿no? Su difícil y tortuosa vida. Y ahí me reconecté con Carver, ¿no? Y otro amor que tengo por Carver tiene que ver con la poesía suya. Cada poema suyo es un relato en potencia, ¿no? Y cada cuento suyo es un poema extendido, ¿no? Y siempre tengo a mi lado el libro de poemas completos de Carver y lo voy leyendo de vez en cuando, ¿no? De Visor, ¿no? No, la edición en inglés, que se llama All of Us. No es un poeta que pierda mucho en traducción, Carver, porque es un poeta más narrativo, ¿verdad? Me imagino. Eso. Y tengo una duda. Oye, ¿y esos libros, o sea, te los das? Ah, que estás en Lima. Claro. Ah, ya decía yo, tanto le gusta a Carver que se ha llevado todo a Vermont. ¿Cuánto puede costar eso? Estos son libritos limeños que permanecen en la casa de mis padres, ¿no? Y ahora que pues íbamos a hablar de Carver, los saqué. Y claro, son lindos, la verdad. Son estos libros compactos de anagrama preciosos que además, pues en esa época yo no subrayaba, no cumplía la propia consigna de nuestro taller. Están limpios, están nuevos. Ahora Anagrama sacó una edición maravillosa de los cuentos completos de Carver. Ah, no lo sabía. Esa que tiene el rostro de Carver, creo que es en celeste. Sí, la he visto. Sí sacó una edición, porque empezó a sacar ediciones de autores, ¿no? De Fante, de Burroughs, ¿no? Y de Patricia Highsmith, y sacó también una de Carver, que esa la conseguí yo, pero no sé si está en Lima o si me la traje. Bueno, mira. A ver, ¿cómo conocí a Carver? ¿Carver en qué año muere? En el año 88, ¿verdad? Así es. Carver muere en agosto, el 2 de agosto 88, mira, el día del santo de mi esposa. De cáncer al pulmón. Sí. Bueno, en el año 88 yo ya estaba en la universidad, ¿no? Yo ingresé en el 86, así, saquen la cuenta, que me va a poner los lentes blancos así de viejito. No reveles tanto, mejor. Sí, no. Bueno, en el año 88 yo estaba todavía en la universidad, probablemente estaba a punto de entrar o ya había entrado a la facultad, y muere Carver. Yo era un fanático lector de todas las novedades en esa época, o sea, de todo, en realidad leía todo, era como estaba en el periodo de Pac-Man, ¿no? En que hay que leer todo de todo. Entonces tenía en una mano Tolstoy y en otra mano lo último que había salido de Xu Kang Wen, no sé, o sea, era
un lector omnívoro, ¿no? Mm. Y, y Bueno, apareció... hasta ahora lo eres, hasta ahora lo Hasta eres. ahora, pero ya ahora discrimino más, pero en esa época no me importaba si era peruano, internacional, del siglo XIX, si era la Divina Comedia, o sea, tenía que leer 5 libros al mismo tiempo y Ya, cada vez que me decían, oye, lo leo. Y ya, entonces muere Carver y aparece en un diario peruano una nota sobre Carver, ¿no? mira. Que era un nombre que yo no tenía en el radar a esa edad que eran los 19 años, ¿no? Ujú. No lo tenía en el radar. Y entonces, no me acuerdo si sale en Caretas o si sale en El Comercio, pero sale una nota sobre Carver por su muerte. Yo creo que fue escrita por Willy Niño, pero no estoy seguro tampoco. Mira. Pero podría ser, ¿no? Y entonces, y empiezo a leer la nota. Carveriano, Carveriano, Belenín. Willy Niño, un Mm, carveriano total, ¿no? mm. Por eso quizás me extrañe la memoria, pero probablemente he sido por él. Y en ese momento, de hecho no fue por Vigil, porque a Vigil no le gusta Carver. No, él En- sospecha de todo lo norteamericano, para empezar. sí, sí, sí. Entonces, aparece en el diario una nota escrita por él, o escrita por o alguien que le gusta Carver, y empieza a hablar de Carver, habla del realismo sucio, me acuerdo que mencionaban esa frase, que Sí, yo pondría ahora en duda, pero bueno, en ese momento hablaban de su vida, el alcoholismo, ¿no? Y de sus cuentos sobre lo que has mencionado, ¿no? Lo cotidiano, y yo dije, tengo que leer a este señor, ¿no? Tengo que ujú, leer a ujú. Carver, o sea, es una obligación, ¿no? Y me empeñé en buscar, al igual que tú, todos los libros de Carver que felizmente estaban en anagrama, creo que ya entonces estaban en de bolsillo, ¿no? Correcto. Y empecé a leer y me quedé pues, tremendamente fascinado, ¿no? Sobre todo empecé a leer el primer libro, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Sí. Y me Ujú. quedé fascinadísimo con este autor, se volvió mi autor favorito, pero, pero muchos años después ya leí con más conciencia la obra completa de Chekhov, porque ese es un autor que me obsesiona, que ya saben, los que me conocen saben que mi perro se llama Chekhov, que Claro. siempre menciono Chekhov en mis clases, ¿no? Y cuando leí a Chekhov, empecé a entender mejor a Carver, ¿no? Ujú, Entonces yo ujú. leía a Chekhov y leía a Carver, del que tenía un recuerdo de los 80s, ¿no? Y decía, claro, esto que hace Chekhov lo entendió Carver, esto que hace Chekhov lo entendió Carver. Y me acordaba mucho de justo el libro que se te ha perdido, pero no he sido yo el que te lo ha robado, de Tres Rosas Amarillas, que es el cuento de Carver dedicado a Chekhov, a la Sí, muerte de Chekhov. Y hermoso yo tengo una cuento. interpretación que algún día la daré, ¿no? Tengo una interpretación de ese cuento así muy rara, muy especial. Pero en resumidas cuentas, lo que estoy queriendo decir ahí es que ese cuento es Carver diciendo yo soy el, el como el hijo Mm, de Chekhov, ¿no? O sea, porque claro. hay un personaje ahí que observa todo y se agarra el corcho del champán que pide Chekhov antes de morir, ¿no? Ah, qué Y yo digo, interesante. ese es Carver diciendo, yo voy a agarrar el testigo y voy a, ¿no? Porque él era muy consciente de su influencia chejoviana. Y Claro. entonces, y ahí dije, wow, entonces volví a leer a Carver con esta mirada y fue una revelación, ¿no? O sea, un Sí, hombre brillante, un cuentista extraordinario, mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? sí, 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 Y sí. bueno, siempre lo leo, siempre lo uso en mis clases. Me compré ese libro, como digo, de anagrama, que es una joya porque está todo junto, ¿no? Sí. Y además se ha vuelto un personaje para mí entrañable como personaje, ¿no? También como, o sea, yo sí de hecho leería la biografía que tú dices, ¿no? Es interesantísima la vida de Carver, ¿no? Su Sí. relación con la academia, con la universidad es interesante, sus trabajos, en fin. Pero quiero preguntarte una cosa, Iván, sobre ese cuento de Carver, sobre Chekhov, ¿no? Tres rosas amarillas, que es, Sí, que tiene otro nombre, ¿no? En inglés. O sea, no me acuerdo cómo se ese llama es en el inglés. nombre, el nombre de Rosas Amarillas es en castellano, en inglés tiene otro nombre. A ver, vamos a buscar, pero mientras busco te pregunto, ¿es el único cuento metaliterario de Carver en el cual habla de un autor o no? Me parece que sí, ¿no? Bueno, tan directamente creo que sí. Quizá en otros puede haberlos mencionado, pero directamente, además es una Parece que maravilla. O sí. sea,
Bueno, así como tú tenías tus proyectos que no has logrado cumplir, yo también tenía varios proyectos que no he logrado cumplir. Ya hablé de Valdelomar no existe Sí. tenía otro proyecto de escribir La muerte de Guren, ¿no? Qué lindo proyecto. Basado Sí. Iván basado en Illich, ¿no? ¿ah? En Iván Illich, iba a decir. No, basado en el cuento de Carver, ¿no? O sea, como Carver Sí. quiere contar el último día de Carver, perdón, de Chekhov, yo también quiero contar el último día de Guren, ¿no? Con la Qué diferencia, lo lindo. malo es que nadie conoce el último día de Guren, no murió. En cambio de Chekhov sí, porque la mujer que estuvo presente y el médico escribieron cartas explicando todo lo que pasó, ¿no? Claro, claro, claro. No, es un lindo proyecto, Iván, porque además tienes licencia en ese contenedor de Exacto, 24 horas para imaginar una muerte ureniana, ¿no? exactamente. Pero bueno, lo que quería decir con esta pregunta, lo que quería, digamos, destacar es que sí, el linaje chejoviano de Carver es indiscutible, ¿no? Es Ujú. el mayor hijo de Chekhov y el propio Carver le da un lugar único a Chekhov dentro de su obra a través de este cuento maravilloso, que se llama en inglés Errant, Eso, encargo, encargo, encargos, exacto. es tan seco, ¿no? Como, Por eso como Carver. me refería, a eso me refería de que es que se refiere al encargo que le dicen que traiga la champán y después la dejan Exacto. de lado y, y el que no sabe ni quién está muriendo, nada, un mozalbete, digamos, Ujú, ujú. coge, entonces digo, está cogiendo el encargo de llevarla. Ya es una lectura mía muy rara, pero No, no, como que me parece muy certera, ¿eh? ¿no? Me Carver parece muy coge el certera. encargo de decir, yo voy a hacer lo que este maestro, ¿no? Mientras todos los demás lo lloran, burocráticamente, digamos. Además, para empezar un poco a analizar a Carver, muy carveriano ese momento, digamos, porque Carver siempre funciona a través de lo concreto, a través de lo material, a través de actos y gestos, ¿no? Carver no tiene ni una capacidad ni un deseo de abstraer, ni de afirmar las cosas en abstracto. Todo lo muestra, ¿no? Vívidamente y con una elocuencia increíble, ¿no? Así que esto de la champaña que estás contando es claramente en lenguaje carveriano es eso, y lo has traducido muy Exactamente. bien, ¿no? Yo lo interpreté así. Bueno, hablemos entonces de Carver. A Yo ver, hablaré un poquito de lo que voy a hablar en estas clases y de la estructura y me imagino que tú también adelantarás un poquito lo que vas a hacer. Pero para entender a Carver, para mí es fundamental un texto que yo recomiendo muchísimo leer a todos los que quieran aprender a escribir, que se llama Tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. ujú, ¿No? ujú, Es un cuento muy temprano, es un cuento de que yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad un par de veces de ver a Piglia en persona. Una vez estaba muy alejado porque estaba en Uruguay, inauguró un festival, pero otra vez estábamos muy cerca, estábamos en México en un encuentro de escritores donde yo podía haberme acercado y hablar, y me quería acercar y decirle lo importante que había sido la tesis sobre el cuento para mí como escritor, para mí como profesor, o sea que realmente le saqué el jugo y le sigo sacando el jugo a ese ensayito pequeño de, de, de Piglia, ¿no? Pero Piglia correcto. en la conferencia que dio, lo único que hizo fue decir que ese texto lo abominaba. Decía, no, no me gusta, ya, dije tonterías, ¿no? Y creo que después hasta escribió algo para corregirlo, pero bueno. En todo caso, es un texto muy práctico, ¿no? Yo creo que Piglia también tenía bastante de Virgo porque es muy estructurado, muy armado, muy concreto, Total. Ujú. en el que él dice que todo cuento cuenta dos historias, ¿no? Entonces empieza hablando de que todo cuento se construye a través de dos historias, pero que hay una diferencia entre el cuento clásico y el contemporáneo, para no meterme tanto en la historia, porque hay más diferencias, ¿no? Claro. Pero Ujú. dice, en el cuento clásico, dice, la primera historia aparece como muy obvia y la segunda historia no aparece, ¿no? Ujú. Está Ujú. soterrada, oculta, o sea, ni siquiera uno puede pensar que hay una segunda historia, ¿no? Correcto. Y al final del relato, en las últimas escenas, la segunda historia aparece de manera brillante, intensa, ¿no? Obvia, como que irrumpe sobre la primera y descubrimos que todo el tiempo había una segunda historia detrás, ¿no? Entonces era algo así, ¿no? Entonces cuando uno lee un cuento clásico, o sea, el Caballero Carmelo, Robo de Judas, cosas de Horacio Quiroga, encontrará, ¿no? Cosas de Edgar Allan Poe,
encontrará esa dinámica de una cosa que te están contando y que al final ocurre, ¿no? Voy a poner un ejemplo con Los ojos de Lina, ya que hablaron de por qué no pusimos ese cuento, y yo dije que ese cuento no me gustaba mucho por el final Ujú, de ujú. Clemente Palma, pero Los ojos de Lina, por ejemplo, es todo el matrimonio, Lina, etcétera, y el pata sospecha que hay algo raro en Lina, pero en realidad no ha hecho nada malo, y en la última escena, cuando abre el regalo, ve los ojos de Lina, que ella, Exacto. o sea, porque él todo le dice, qué lindo tus ojos, me encantan tus ojos, ¿no? Los ojos de Lina ahí encerrados en un cofre, ¿no? Entonces, la sorpresa final, ¿no? Mm, bueno, Correcto. pero luego está la inversión que podría estar vinculada a Chekhov, ¿no? Y que evidentemente está perfectamente manejada por Carver, que es que la primera historia cuenta una historia que parece anodina, ¿no? Poco atractiva, mientras que en el otro caso la primera historia es recontra atractiva, llena de plots, de quiebres, ¿no? Ujú. Y la segunda historia va asomando poco a poco en palabras, en frases, en gestos, pero Claro. que en cosas que no tienen, que no se dicen, pero que resuenan en el lector, ¿no? Pero que no se van diciendo. Y el lector dice, pero ¿por qué me está contando esto? O sea, no tiene mucho sentido, es un poco tonto. O sea, no, ¿por qué no me está contando el gato que está muerto? ¿Por qué no me está contando el hombre que está viajando en un barco para casarse con la mujer? ¿No? ¿Por qué me está contando, no sé, un hombre mirando la ventana, un hombre triste, un hombre yéndose a la casa del vecino para alimentar al gato? ¿No? Me está contando tonterías, Claro. anodino, ¿no? Quizá por eso el nombre minimalista también aluda a lo anodino, a lo poco significativo, ¿no? Pero siempre hay una tensión de algo que no me están contando, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y yo creo que esa tensión nace, y ahí está el kit de la estrategia de Carver, en que Carver, como Chekhov, entendían que el lector siempre espera lo extraordinario. O Claro. sea, es la expectativa del lector la que tú ya empiezas a contar una historia y el lector ya está esperando la expectativa. Ujú, Entonces él ujú. empieza a decir cualquier cosa que yo haga, como él está tan pendiente, ves, ahí hay algo, ¿no? O ahí va a pasar, o eso va a pasar, y no pasa nada, y se frustra, pero se mantiene concentrado en todos los elementos que están ocurriendo, ¿no? Claro, claro. Hago un paréntesis. Chekhov Mm, decía que había narradores que eran como un tío que venía, no sé, del norte de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, no es Unión Soviética, de Rusia, ¿no? Lo más perdido, un estepa ahí, que ujú. un personaje gogoliano que llegaba a la casa, ¿no? De los sobrinos, se sentaba y le decía, no saben lo que me ha pasado. Entonces todo Mm, el mundo se sentaba y empezaba a esperar. Bueno, resulta que un oso me atacó, y bla, ¿no? Bueno, dice, hay escritores que son como esos, ¿no? Que todo el tiempo te dicen, no saben lo que me va a contar. Y hay otros que te dicen, quiero contarles algo que me ha pasado, ¿no? Como que nada, ¿no? A propósito, están viendo fútbol, o a propósito de eso, la vez pasada, empieza a contar y nadie tiene ninguna expectativa de que venga un oso pero empiezan a crecer sus expectativas a través del relato, claro. porque dicen en qué momento va a decir algo interesante, ¿no? Ujú, En qué ujú. momento va a aparecer. Y de repente no lo dice nunca y se va. Y entonces te quedas diciendo, ¿y por qué me lo contó? ¿No? Claro, claro. Bueno, y ese es el segundo lector, ¿no? Bueno, este Chekhov y este Carver utilizan esa técnica. Aprovechan la expectativa del lector para contarte algo, Mm, tenerte pendiente, ¿no? Cogido todo el relato y al final, abierto, no se dice nada, ¿no? así Pero ahí es. funciona la segunda historia. Tú la construyes. La Correcto. construyes con los retazos, con las líneas, con las frases. En el caso de Hemingway, hasta con las metáforas o alegorías, ¿no? Con las palabras, ¿no? Que hay que estar pendiente. Uy, uso esta palabra, significa tal cosa, ¿no? Y eso hace a un lector extremadamente activo y construye historias tremendamente profundas, porque no son las historias que se le han ocurrido al autor, sino las historias que se le han ocurrido a ti, ¿no? Exactamente. Eso Ujú, es para ujú. mí la estructura carveriana. Exactamente. Estaba pensando mientras escuchaba que una gran discípula de Carver es también Samantha Schweblin, de la cual hablamos Exactamente, hace muy exactamente. poco. Sí, sí, sí. Ella siempre destaca en sus entrevistas y en sus dichos
que para ella es muy importante no lo que ocurre en la página, es decir, la historia uno, sino lo que ocurre en el teatro de la mente del lector, que está fabricando ese oso de mentira, ¿no? Que se promete a través de insinuaciones. Exactamente. Y que nunca se manifiesta en la historia uno, pero que en la historia 2, que vive en ti, que vive en mí, que vive en cada lector, crece y es distinto además en cada mente y en cada Claro. lector, ¿no? Ujú. Y no te olvidas, ¿no? Para No. hacerle justicia, porque nosotros escogimos 12 cuentos la vez pasada, cada uno 6, pero teníamos una lista, yo tenía una lista como de 15, Sí, ¿no? había Que decía más. no sé Había cuál, más. ¿no? Y uno de los cuentos que estaba en la lista, y una persona que escucha nuestro programa, por eso le mando saludos, para mí era Encuentro con Alina, ¿no? De la batalla del pasado Claro, de Alonso Cueto, sin ¿no? duda, sin duda. Ujú. Ese es un cuento magistral, muy temprano de Alonso, pero es muy temprano, pues es un cuento magistral porque es carveriano 100%, o sea, digamos, la sensación carveriana, ¿no? Porque y se los digo para que vean cómo funciona, ¿no? Es muy rápido, es un hombre que va a encontrarse con su hermana, que vive creo que en Estados Unidos, creo que los dos viven en Estados Unidos, pero ella vive en otro lugar. Ajá. Entonces pasa un tiempo y la conversación es anodina, es cotidiana, no pasa nada, ¿no? Es una conversación de hermano con hermana que no se ven, pero en la noche él escucha que ella llora, ¿no? Mm, Al día siguiente no se atreve a preguntarle por qué, para no ser chismoso, pero sigue sintiendo el, este, como que algo raro ha pasado, pero bueno, de la repente no pasó nada. tristeza, claro. ¿Ya? Ujú. Y al día siguiente vuelve a escuchar el llanto, ¿no? Y en el desayuno ya la mira con cara de confrontación, pero ella no dice nada y se queda ahí, ¿no? ¿Qué Claro, pasó? ¿No? O sea, ¿qué ocurrió? Y ahí el lector tiene que decir qué es lo que ha pasado, ¿no? exacto, exacto. Ese es un cuento carveriano de Aya, ¿no? Claro, indicios, datos escondidos que nos permiten construir una historia, ¿no? Exactamente. Eh, Qué interesante, Iván, porque tú ya diste, ¿quieres que comente ahora cómo lo Sí, sí, vería yo? sí. Tu Eh, perspectiva carveriana, ¿no? Es muy interesante porque creo que tu perspectiva se va a complementar muy bien con la mía y que va a dar además una visión muy interesante para los estudiantes, ¿no? Porque tú, digamos, como una especie de DT de la literatura, estás, Ujú. digamos, delineando la estrategia macro, ¿verdad? Que Carver utiliza para construir esa historia 2, historia uno superpuestas, ¿no? Lo que yo quiero hacer en mi parte de nuestro curso Express es tomar ejemplos de ciertos cuentos donde Carver explicita esa estrategia y donde además se muestra de forma muy concreta, granular, micro, cómo es que la historia uno va presentando esos indicios, ¿no? Y ahí iba yo con lo de la mirada carveriana. La mirada carveriana es esa capacidad para encontrar en lo superficial, en lo anodino, en lo cotidiano, esas capas, ¿no? Que luego en la mente del lector se van a transformar en algo mucho más grande, ¿no? La mirada carveriana, entonces, ¿qué mira Carver? ¿Por qué lo mira? Lo minúsculo, lo hogareño, lo cotidiano. Hay un cuento que a mí me encanta, que yo estudié contigo en tu taller de Hijos de Chekhov, me parece que era. O no, era un taller sobre Carver específicamente, hace unos años. Ujú. Y es este cuento de qué hablamos cuando hablamos de amor, que lo tengo acá, ¿no? Ese Es es un mi cuento cuento. favorito de Carver. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Mira, lo tengo grabado porque la discusión que tú propiciaste en ese taller fue magnífica, ¿no? Tú me corregirás, pero es un cuento que empieza con una pregunta, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y la respuesta más natural para esa pregunta sería una respuesta que tomaría la forma de una definición. El amor es bla, 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 que es justamente lo que nunca ocurre en el cuento, ¿verdad? Esa pregunta es el germen de la historia 2 que uno tiene que construir o reconstruir en su cabeza como lector. Pero el cuento simplemente es una velada, ¿no? De 4, me parece que son amigos, 2 son pareja de los otros 2 también, 2 parejas de amigos que se encuentran a beber. Bueno, en Carver siempre hay una botella de por medio, como en la botella, con las botellas y los hombres, ¿verdad? De Ribeiro. Y Ujú. empiezan a conversar sobre este tema del amor y a contarse historias. Hay un médico que cuenta historias de sus pacientes, en fin, diferentes historias que se van enlazando, y al mismo tiempo hay tensiones, desencuentros mínimos entre las parejas dentro de la historia, digamos, la historia base de la situación narrativa, y es simplemente una escena
una escena con diálogos, muchos diálogos y historias intercaladas que son contadas por los personajes involucrados. Nunca, en resumidas cuentas, se define qué es el amor. Y eso da para una gran discusión en una clase, porque me acuerdo que tú lo que hiciste fue preguntarnos y preguntarte a ti, entonces, ¿qué es el amor según el cuento? Si no hay definición, ¿dónde encontramos una definición? Y hay que leerla en los gestos, hay que leerla en las historias que los personajes cuentan. Y hay múltiples interpretaciones entonces de qué cosa sería el amor real o el verdadero amor según este cuento. Exactamente. No sé si quieres decir algo sobre este cuento que es tu favorito. A mí me gusta mucho. Sí. Es un cuento que me encanta. Seguro lo hablaremos en la clase, ¿no? Sí. Y al final, el cuento es maravilloso en su final, porque el final lo debes recordar bien. No sé si Gordon Lish metió mano acá. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Pero es un final donde se dice lo siguiente. Lo voy a leer rapidito para que quede. Es un cuento largo, de hecho. A ver, ¿dónde está? Dice: oía los latidos de mi corazón, oía el corazón de los demás, oía el ruido humano que hacíamos allí sentados, sin movernos, ninguno lo más mínimo, ni siquiera cuando la cocina quedó a oscuras, ¿no? O sea, esa percepción de Carver no es únicamente visual. Aquí hay una cuestión auditiva e intuitiva, diría yo, que tiene que ver con la presencia humana del otro en esa sala, ¿no? Esa compañía silenciosa. Y allí podemos empezar a trazar, digamos, cuál sería la historia 2, que tendría que ver con la definición de amor en este caso. Sí. Lo cual me lleva a otro cuento. Yo soy muy así de carveriano en el sentido de que voy a lo concreto, ¿verdad? Tú eres más Virgo, yo quiero ir a lo concreto y a los momentos carverianos. En este otro cuento que a mí me encanta, que es ¿Por qué no bailáis? Bueno, traducción española debería ser ¿por qué no bailan? Para nosotros, ¿no? ¿Por qué no bailan? Exacto. Claro, es otra cuestión, ¿no? La traducción de Carver en anagrama es muy española, muy española. Sí. Usa palabras como chalado, en fin, sí. Que nosotros no usamos, ¿no? Este cuento es uno de mis favoritos, ¿Por qué no bailáis? Si lo recuerdas, es un cuento en el cual nos introducimos de golpe en una escena, una superficie, la historia 1 carveriana, que es un hombre en una casa, está solo. Asumimos que hay una pérdida, un divorcio, una separación, los hijos, la mujer no están, se han ido. Esto es muy autobiográfico por otra parte en Carver, ¿no? Pero él está solo en una casa y ha sacado todos los muebles del interior al exterior y están en el jardín, ¿no? Está el sofá en el jardín, está la cama en el jardín, está pues cajones con artículos, utensilios de cocina. Pero lo interesante es que Carver ha dispuesto la escena de tal forma que en el jardín la disposición o la organización de los muebles hace como si fuera una segunda casa al aire libre, ¿no? O sea, el mapa de la casa se reproduce, pero en el jardín. Y lo que ocurre es que no hay mucha información, pero uno deduce que esos muebles están a la venta, ¿no? Y ahí empieza el lector a elucubrar y a construir la historia 2 en su cabeza, ¿no? ¿Por qué están a la venta? ¿Dónde está la mujer? ¿Por qué se fue? ¿Cuál fue la causa de la separación? ¿Qué siente el hombre con respecto a los hijos? ¿Quiénes son los hijos? ¿Qué sienten los hijos? Todas son preguntas que no tienen respuesta porque el cuento es cinematográfico, visual, describe simplemente esta escena en el jardín. Y el único hecho que ocurre, anodino, como él solo, es que llegan dos jóvenes. Aparecen dos jóvenes que estacionan el carro junto al jardín y empiezan a mirar los objetos, ¿no? Para comprarlos y traban conversación con el hombre vendedor, que es un hombre mayor, ¿no? Ya curtido, ya dejado o abandonado, ¿verdad? Y Carver hace mucho eso, ¿no? Los personajes espejos, personajes que representan un potencial tuyo, o otra vida tuya, o tu futuro, ¿verdad? Y uno ve que, sin decirlo, Carver nos está mostrando que esa joven pareja representa el sueño roto del hombre mayor que está vendiendo sus muebles, ¿no? Y empiezan a conversar de cualquier cosa, de la vida, ¿no? Y de pronto el hombre, como si nada, saca una botella de whisky, les invita a tomar whisky a los jóvenes un poco perturbados aceptan, un poco raro que un señor te ofrezca whisky mientras te está vendiendo los muebles. Y luego él pone una música en un tocadiscos y le dice a la chica, a los chicos les dice, ¿por qué no bailáis? ¿No? ¿Por qué no bailáis? Y empieza a describir, pues, minuciosamente el baile de esta pareja que compra los muebles al final, ¿no? Y de hecho el tipo se los rebaja al mínimo, prácticamente se los regala, ¿no? Uno entiende que él está haciendo una especie de donación o que de alguna forma él ve en ese potencial de pareja algo que él tuvo y ya perdió en el pasado, ¿no? Y al final
es muy interesante al final. Dice así, ¿no? Termina la escena, los chicos compran sus muebles, la cama, en fin, el sofá, el sillón, y se van. Se los llevan, ¿no? Y semanas después, hay un silencio muy carveriano, y semanas después la chica explicó. El tipo era de edad mediana. Todas sus cosas estaban por allí en el jardín. No miento, estábamos trompas y nos pusimos a bailar. Estábamos trompas, españolada. En la entrada de los coches. Oh Dios, no os riáis. Nos puso discos. Mirad este tocadiscos. El viejo nos lo regaló. Y todos esos discos de mierda. ¿Habéis visto esa mierda? Siguió hablando, se lo contó a todo el mundo. Tenía muchos más detalles que contar e intentaba que se hablara de ello largo y tendido. Al cabo de un rato dejó de intentarlo. O sea, este final es magistral para mí porque es la chica contando la historia que acabamos de nosotros leer como lectores externos a la página, ¿no? Es una contadora de historias inscrita en la propia narración, sí, pero que no entiende bien lo que está contando, ¿verdad? Se nota que está contando las cosas con una superficialidad, con una, digamos, con una inmadurez propia no de tiene, no tiene historia B, ella no la está ¿no? viendo. Simplemente es, Sí. claro, es una anécdota graciosa y divertida en la cual ella ha participado como personaje y después cuenta, intuyendo quizá que hay algo más, algo raro, pero no lo sabe ver porque tal vez es muy joven, porque tal vez no tiene los ojos para eso. Es una mala lectora. Y lo que yo quiero hacer es eso, ¿no? Demostrar a través de este cuento y otros cómo en este final se ve, Carver pone en escena aquello que la chica no tiene y que nosotros como escritores tenemos que tener para poder dotar de significación a la historia 1, ¿no? Exactamente. Y hay momentos magníficos, en fin, no vamos a entrar a lo micro ahora, pero hay momentos magníficos donde uno nota claramente que cuando el hombre mayor ve a los jóvenes usando estos muebles, ¿no? Imaginando su futura vida, porque son recién casados además, sí. Él está retrocediendo en el tiempo e imaginando los sueños rotos de su propia vida que ya fue, ¿no? Exactamente. Es un cuento maravilloso. Es un cuento extraordinario. Mira, has mencionado a Gordon Lish, ¿no? Hay un gran mito sobre Carver que dice, y que yo creo que vamos a explorarlo también en el curso, pero lo comento aquí, que dice que Carver era un escritor lleno de palabras, abundante, ¿no? Exuberante, con finales que duraban 10 páginas, y que Gordon Lish le cortó, ¿no? Ajá, todo, ajá. Y que al cortarle Gordon Lish todas las cosas, se convirtió Carver en Carver, ¿no? Que Carver se molestó porque lo hizo sin su permiso, que casi lo quiere demandar y le dijo, bueno, antes de demandarme, mira a ver qué tal le van en las ventas, y le fue tan solamente bien que dijo, mejor no demando nada. Así nomás. Y luego, bueno, la esposa, que también es escritora, Tess Gallagher, publica los cuentos sin cortes para comparar, y te das cuenta de que en realidad son lo mismo, solo que Gordon Lish logró enfocar, digamos, acotar, ¿no? Pero estaba Carver en los dos cuentos, o sea, no es que le hayan metido palabras o imágenes o personajes que no tenía, ¿no? Solamente fue un acotamiento, decir, borrar esto, ¿no? Porque Carver tenía una tendencia a lo melodramático, a lo medio guachafoso, que detectó inmediatamente Gordon Lish, ¿no? Sin embargo, con esta anécdota mal contada, mal interpretada, se piensa que Carver es un escritor, y además con la fase minimalista, y si lo aumenta realismo sucio, que es un escritor que realmente te deja en el aire siempre, ¿no? Como que cuenta, el hombre cogió la moto, la llevó y se fue hasta el fin. Y se acabó, claro, sí. Y que es entonces un escritor y mucha gente minimalista, muchos escritores que quieren ser minimalistas, malos minimalistas, no como el caso de Alonso Cueto, que ha entendido el minimalismo, el concepto básico, sino gente que entiende el concepto prejuicioso del minimalismo. No voy a decir nombres, pero estoy pensando en 10 o 15. Es que es lo más fácil caer en eso, ¿no? Exacto. Y lo que hacen es contarte una historia anodina, donde realmente no pasa nada y tampoco hay una historia B, y lo único que ocurre es que dice, y levantó el teléfono y se acaba, ¿no? Entonces, qué bacán. Sí. Terminó el cuento con el final, levantó el teléfono, ¿no? Entonces hay que tener una magia, un arte para que eso funcione.
¿no? Es muy complicado el minimalismo, muy complicado Carver, ¿no? Mira, creo que estamos llegando, Iván, al corazón del taller que queremos dar, ¿no? Lo que has mencionado es el error más común, el pecado o la falta, Claro. la caída más fácil de cualquier aspirante a minimalista, que es contar la superficie y que la superficie sea solo eso y nada Solo más. eso, ¿no? O sea, borra como un Orlish malo, Claro. ¿no? Borra esta frase, ¿no? No Y es la frase así. era la historia B. La mirada es lo interesante, la mirada Exacto, carveriana que logra que en eso anodino, que sí es anodino al final, es muy esa no es cotidiano, muy la anodino, historia uno, ¿no? que en eso reverbere otra cosa mucho más de emociones mucho más profundas y de situaciones ocultas y no contadas, pero que tienen que estar latentes, ¿no? Es casi como Sí. una mirada que penetra el objeto y ve su fantasma detrás, ¿no? ¿Cómo lograr Ese es eso? el arte, ese es el arte, Es ¿no? muy complicado, pero se El- puede, ¿ah? Se puede. es complicado cuando no entiendes la dinámica y cuando piensas que Carver es una persona que escribe un cuento y borra frases, No, ¿no? no es Y borra así. frases y entonces el cuento queda inconcluso, ¿no? Entonces, y a mí me ha pasado mucho en talleres que me dicen, como soy minimalista, entonces no dije qué pasó, digo, pero yo necesito saber ese dato. Ah, no, Claro. para que el lector lo descubra, perdón. No, Una no, cosa es no, que el no, lector no. descubra lo profundo, la historia B, y otra cosa es que adivine que Juan es hermano de Pedro, No, no. ¿no? Claro, muy buen punto, Iván, porque claro, Sí, eso no tiene la historia uno o superficial o como quieras llamarlo, o A, la cotidiana, ¿no? tiene que estar completa, no puede estar cortada. Exacto. No Completa. puede haber adivinanzas, ¿no? Exacto, pero tiene que tener un trasfondo, evidentemente. Y otra cosa con lo del minimalismo de Carver, es verdad que Carver sus inicios, aparentemente, yo no he leído esos textos primitivos, pero era mucho más retórico, Es florido, muy retórico, es muy como suele retórico. ocurrir con todo el mundo, ¿no? Todos empezamos así y luego nos vamos refinando, pero él no se refina o mejora gracias a Lish exclusivamente. Él No, ya empieza con John Gardner, que fue su profesor de escritura creativa, exactamente. ¿no? Porque Carver tiene mucha relación con las escuelas de escritura creativa. Nunca terminó un grado académico, aunque aparentemente él decía que sí, pero, pero no, sino que tomó clases, tomó cursos aquí, allá, en Iowa, Sí, en colleges de California. Luego fue profesor en Syracuse y se juntó con gente como McInerney, del cual hemos hablado en otro programa nuestro. exacto, sí. Y ahí se le achacó esta etiqueta de realismo sucio que no tiene nada que ver, en fin. No tiene nada que ver. Él, Claro, o sea, hay era muy... borrachos, hay borrachos, hay gente Bueno, pobre, claro. etcétera, pero no es sucio, pues, ¿no? No es, suena como casi como novela negra, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, quiero decir que el aprendizaje de lo mínimo en Carver empieza de mucho más atrás, ¿no? Sí. Y es algo que él deja que los maestros le vayan inculcando y que él acepta e incorpora. Y Lish obviamente radicaliza esto, ¿no? Exacto. Pero bueno, es una marca O carveriana sea, suya, ¿no? Lish le da una especie de tono, ¿no? O sea, es que Lish es un gran editor y entonces se entiende cuando sale de tono, ¿no? Claro, Y esa frase claro. es demasiado extensa, esta frase, pero no es que quite cosas para dejar el cuento inconcluso para que el lector lo No, llene, no ¿no? es eso, ¿no? Y otra cosa importantísima, a ver, a todos los que van a leer a Carver, atención, Carver es guachafo. No se puede decir esa palabra, Iván. Es guachafo, es melodramático, es apasionado, es intenso. O sea, no es esa persona fría que No, escribe, Juan camina, no sé. No, ahí se tiene que ver con Hemingway también, ¿no? No es Bukowski sucio, ¿no? Es tremendamente sentimental, es claro, tremendamente cursi, ¿no? Y eso es lo maravilloso de Carver, ¿no? sí, Lo maravilloso de Carver. Hay un cuento, ya sí. que hemos hablado del amor, hay un cuento que se llama Si me necesitas, llámame, Ah, sí. Ujú. en el que Carver explica lo que es el amor para él, ¿no? Si Carver hubiera escrito ese cuento con palabras, en ese cuento, que son dos parecidos, tiene otro cuento, que se llama Caballos en la niebla, que es ¿Verdad? el mismo Ujú. cuento vuelto a contar, pero bueno. Si Carver hubiera escrito ese cuento con una técnica no minimalista, sino con una técnica más clásica de contar todo y un narrador decimonónico que habla sobre y qué es el amor y tal, ¿no? Ujú. O con un cuento escrito no sé, por Solá, ese cuento sería tremendamente guachafo, ¿no? Total.
Y total. explicaría el amor, que el amor es un imposible, un imaginario que a veces ocurre y que luego desaparece. Pero Carver, haciendo un cuento cursi sobre el amor, tiene la maestría, gracias a la técnica, a la estrategia, ¿no? Gracias al conocimiento de convertirlo en un cuento notabilísimo sobre cómo se usan los símbolos en la literatura, cómo se usan las imágenes, las metáforas, los episodios metafóricos, ¿no? O sea, no la metáfora solamente, porque usa mucha metáfora, ¿no? Pero también Claro, usa episodios que son metáfora, que explican exacto. algo, ¿no? En ese cuento, por ejemplo, es una pareja que se quiere reencontrar y no logra reencontrarse y se Ujú. separan, ¿no? Y la explicación de por qué se separan y por qué no pueden reencontrarse está en la metáfora de unos caballos entrando en una hierba, maravillosos, espléndidos, pero extraordinarios, o sea, fuera de lo Correcto, común. Entonces es algo que pasa una vez en la vida, no lo puedes buscar más, ¿no? correcto. Y, Ujú. y además es un autor que, aunque tiene mucha espiritualidad, por ejemplo, mucha de ebrio, de borracho, de mujeriegos como este personaje desagradable que se burla del viejo, o no, hay muchos fracasados, etcétera. Hay un cuento de un tipo que se burla ¿no? en catedrales, ¿no? Que se burla del ciego, ¿no? Sí. Aunque tiene mucho de eso, tiene una enorme espiritualidad, Ah, ¿no? claro, sí, por supuesto. Ujú. Incluso llega a ser alegórico bíblico, ¿no? Ese cuento del vecino que pasa y que cierra la puerta, ese es un Adán y Eva, es el paraíso perdido, ¿no? Ah, ese veía las cosas más minúsculas, ¿no? Claro que Sí. sí. Ujú. O sea, hay una cosa muy religiosa, ¿no? En Carver como digo, hasta bíblica, alegórica, ¿no? O sea, no se imaginen a Carver como un autor que escribe cosas cotidianas y que las deja inconclusas. Claro. Tiene una hermosa capacidad expresiva y profunda de sentimientos humanos, ¿no? Dos cosas, Iván, con lo que has dicho. Lo de lo cursi y luego lo de lo bíblico, ¿no? Efectivamente. Tú sabes que yo podría empezar con el tema de lo bíblico y nos quedamos acá hasta mañana, así que no voy a decir mucho. Pero con lo de lo cursi, ¿no? Sí, es el no tener miedo a hablar de las cosas importantes, finalmente, ¿no? El amor, la soledad, el abandono, la pérdida, la adicción también. En el caso de los alcohólicos de Carver no son gente divertida, frenética, no, son adictos, son enfermos, ¿no? Sí. Pero bueno, y están pues en mal estado. No tiene miedo Carver a tocar esos temas, que Mm. son los temas que viven dentro de la historia 2 finalmente. Porque la historia 2 en Carver no es que sea una historia estrambótica, interesantísima, llena de giros, llena Ujú. de sorpresas, no es No, eso. no No, no es de fantástica, ¿no? suspense, monstruos, no, nada de eso, no hay nada espectacular en la historia 2. Lo que nos espera en la historia 2 cuando entramos a ella a través de este pasaje que es la historia 1 es lo esencial, básicamente. Y lo esencial es, bueno, me tienta decirlo, es universal, de alguna forma, ¿no? Sí. Por eso Carver puede ser tan leído en tantas partes del mundo, por esa guachafería que tú mencionas, aunque como dicen ahora, esa palabra Ujú. no se debe usar. No sé por qué, ¿ah? No, Cursi. son los sensores del lenguaje que a mí no me importan, ¿no? Pero bueno, guachafo. Usemos nuestra palabra Cursi, peruana. Es cursi, guachafo sentimental. porque no tiene, claro, no tiene miedo a tocar esos grandes temas, pero lo hace a través del velo, ¿no? El velo de la historia uno que protege al cuento y nos permite entrar confiadamente en la historia 2 sin que se malogre un poco nuestro Exacto. artefacto textual, ¿no? Y lo bíblico, este cuento que acabo de reseñar un poco, que es el tema lo que acabo de decir, y se acordarán, la casa vacía con los muebles afuera, Ujú. decía que en el jardín se reproduce el mapa de la casa tal como era, ¿no? En el pasado, pero lo más interesante y lo más, iba a decir haunting en inglés, ¿no? Pero lo que me persigue a mí, lo que persigue al lector que lee ese cuento, lo que lo perturba, más perturbador, vamos a decir, es el vacío de la casa que está al lado, ¿no? Ujú. O sea, el hombre está en el jardín junto con sus muebles y la casa vacía en la cual ha llevado una vida entera, ha vivido una vida entera, esa casa llena de recuerdos, llena de historias, podemos imaginar, está atrás de él, a oscuras, sin muebles y completamente despojada, ¿no? ¿Qué hay en esa casa vacía? Exacto. ¿Qué hay en ese lugar? Eso es de ese tipo de materia
impalpable está hecha la historia 2. Y esto es bíblico porque evidentemente estamos hablando de la expulsión del paraíso. Exactamente. ¿Verdad? Hay El Edén, muchos, sí. al ser expulsado el hombre de su paraíso marital, familiar, doméstico, queda Sí, un poco a expensas, a la intemperie, ¿verdad? En este jardín, expuesto a la lluvia, a la nieve, al viento, y el paraíso queda vacío, ¿no? exactamente. Ya no hay paraíso, ¿no? La imagen de Adán expulsado por Dios, como diciendo que no tienes derecho a la felicidad, no tienes derecho al paraíso, has sido Correcto. expulsado por tus errores, ¿no? Por tus pecados has sido expulsado del paraíso. Eso está en muchos cuentos de Carver, muchos cuentos. Y es una imagen obsesiva, y poemas también, ¿no? Obsesiva la idea del pasado como un paraíso que se pierde por culpa de las debilidades humanas, ¿no? Y es inmisericordia, Carver, ¿no? No se escuda en excusas de, no, me equivoqué por tal o tal razón, ¿no? Te expone, ¿no? A las falencias y a las consecuencias de esos actos, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, es un gran escritor, muy mal leído, muy mal interpretado, ¿no? Y que ha dado pie a un montón de textos que son no minimalistas, sino anodinos, ¿no? Mm, mm. Y que ha hecho pensar durante generaciones de que escribir es fácil, cuando no es fácil, No, pero no, 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 no. pero que uno, cuando uno lo conoce bien, lo estudia, es quizá uno de los autores más trampolines que hay. O sea, el que te hace elevarte, ¿no? De escribir un cuento normal o general a escribir un cuento más profundo, porque todos tenemos esa profundidad de Carver, somos humanos, ¿no? Pero Exacto. a Ujú. veces no apelamos a la parte humana, sino apelamos a la anécdota, a lo que pasa al frente. Entonces queremos ser lo más interesante anecdóticamente, ¿no? Ay, se me ocurrió un cuento de un hombre que es su doble. Ah, ya, claro, interesante, ¿no? Pero cuando uno lee a Carver dice, yo puedo con mis elementos, mis herramientas, pero apelando a meterme en mis sentimientos, escribir un enorme cuento, ¿no? Ah, claro que sí. Tremendamente Ujú. profundo. Y no tengo que ser Alejo Carpentier escribiendo Viaje a las semillas, sino, ¿no? Doblando el lenguaje para que sea de atrás para adelante, perdón, de adelante para atrás, ¿no? Claro. Y barroco, ¿no? Entonces, con tus elementos, con tu estructura, con tus palabras simples, puedes escribir un gran cuento, pero tienes que Mm. aprender a ver. Y Exactamente. Carver enseña a hacer eso, ¿no? Ese es el punto, Iván. Yo creo que la seducción de Carver, la razón por la cual tantos nos hemos metido en este mundo carveriano y tantos se siguen metiendo, es porque en Carver engaña, ¿no? Te hace pensar, tú también puedes, cualquiera puede ser escritor, esto es fácil, tu vocabulario ya es suficiente, tu Sí. mundo ya es suficiente, tu vida cotidiana es un material digno, es lo que decía yo al principio, ¿no? Te empodera, digamos. Pero luego es trampa porque, claro, todo eso es verdad, ¿no? Claro, Todos pueden ser todo está ahí. carverianos en potencia porque todo lo Bueno, tenemos los eso es recursos, Chekhov, ¿no? pero lo que no tenemos y lo que nos falta aprender y lo que queremos enseñar en este taller express es qué mirar, ¿verdad? Exacto, No se trata qué y cómo mirar, no se trata de qué exacto. cortar, sino de qué y cómo mirar en el mundo y qué Claro. presentarle al lector, ¿no? Pero Para que el lector vuele. lo bueno por lo que yo siempre utilizo a Carver es porque eso todos lo tenemos, ¿no? Porque si me dijesen, por ejemplo, tienes que tener las lecturas de Borges para escribir un cuento como Ah, Layo, claro, te digo, claro. bueno, eso es algo que no puedo enseñarle a un estudiante a leer como lee Borges, ¿no? O sea, ya quisiera Ujú. yo, si supiera hacer eso, lo haría para mí. O tienes que tener, digamos, el mundo de Bruce Chatwin, los viajes, ¿no? La profundidad, tener dinero y viajar por todos lados, o sea, no podrías, ¿no? O sea, no vas a Claro, llegar, ¿no? claro. O tienes que tener un mundo como el de García Márquez, tan rico, entre la magia, ¿no? No lo vas a tener porque has nacido en Lima y vives en Maranga, como yo viví mucho tiempo, Claro. entonces yo no podía ser García Márquez, ¿no? Mm, Entonces era un mm, chico maranguino que vivía al lado del Parque de las Leyendas, era lo máximo rural que yo tenía, ¿no? Los escorpiones del Parque de las Leyendas. claro. Entonces, claro, evidentemente Carver te dice, bueno, todo lo que tú tienes es suficiente para escribir un cuento, ¿no? Exacto. Ujú. Extraordinario además, o sea, notabilísimo, pero tienes que saber mirar, tienes que poner la vista donde... Entonces, por eso empezar con Carver me parece extraordinario para esta clase, ¿no?
Va a ser excelente, Iván. Ya me estoy empilando y me estoy empezando a divertir solamente de pensar en esa oportunidad de compartir carperiadas con los alumnos. Carperiadas. Muy bien. Bueno, entonces los esperamos en el curso, los esperamos en el otras tardes y estupendo saber que vamos a tener, más allá de las opiniones y las conversaciones que generan los videos, que son siempre interesantes, los mensajes que nos dejan, vamos a tener además un contacto mucho más activo. Eso es lo que más me entusiasma a mí, ¿no? El contacto activo con personas que quieren escribir, porque la verdad es que en este mundo tan complejo que estamos, tan lleno de problemas y de líos, saber que hay gente que quiere escribir es como unirse. Tú sabes que termino con esta. Por primera vez en mi vida no voy a llenar el álbum. Yo siempre lleno el álbum de los mundiales, ¿no? Y este es el primer año en que no lo voy a llenar porque ¿Por es qué? demasiado grande y ya, bueno, tenía que terminar algo en algún momento, ¿no? Yo tengo desde 74 álbumes, pero este año no lo voy a llenar, A su madre. Ya. ¿no? Pero estaba escuchando, pero sí escucho mucho sobre los álbumes, ¿no? Y entonces había había un tipo que explicaba cuánto plata que necesita para llenar un álbum, más de $2.500 según su cuenta. Uy. Pero dice que alguien logró con menos, pero lo que hizo fue crear una comunidad, ¿no? Entre sus amigos para intercambiar figuras, ¿no? Y esa comunidad fue creciendo y dejaron las figuras y empezaron a intercambiar cosas. O sea, oye, tengo una plancha, tengo una... Entonces es interesante porque se creó una comunidad a partir de un gusto en común, pero que se genera como una cosa humana y no solamente para cambiar la figurita cada 4 años, ¿no? Claro, hermosa Entonces, idea. yo creo que eso es para mí la literatura ahora, ¿no? O sea, ya no podemos aspirar a el escritor que escribe y 10.000 personas lo leen, sino comunidades que nos conocemos, compartimos lecturas, cuentos, relatos, novelas, nos interesamos en el otro y eso es lo que queremos generar con este taller de otras tardes, ¿no? Así es, islas literarias, ¿no? Islas literarias, sí. De fanáticos y de lectores. Será en junio, ¿verdad? Repetimos lo básico, serán 3 sesiones, una con Tyson, una con Ludo, los dos con todo el mundo. Teórico, práctico, en el mes de junio, taller express, de otras tardes. De otras tardes. Los detalles exactos ya los pasamos después, ¿no? Nos vamos a pasar y nosotros nos vamos esta semana y nos vamos a ver la próxima semana, probablemente con un bonito top que nos han sugerido y que vamos a tomar esa presencia porque queremos hacer listados, porque siempre dije que nos encantan las listas, así que un top de algo que no se lo espera. Nos vemos. Un top. Chao. Chao, nos vemos.